Centinelas, bienvenidos a esta nuestra segunda temporada. Les agradecemos mucho que inicien el año 2026 acompañándonos y siguiendo este proyecto. El día de hoy les traemos unos invitados que nos van a hablar sobre un tema súper importante, humano y muy necesario, sobre todo ahora que acabamos de iniciar el año y tocamos algunas fibras muy sensibles terminando el año. Nos van a hablar sobre la tanatología, un tema súper importante. Centinela, ¿nos puedes presentar a nuestros invitados, por favor? Olga Marina Robelo Zarza, especialista con una sólida trayectoria académica y clínica. Es doctora en Desarrollo Humano, maestría y licenciada en Trabajo Social y cuenta con maestría en Tanatología y en Educación. Su formación se complementa con una certificación en psicotanatología, diplomados en orientación familiar y de pareja, y diversas distinciones gremiales que avalan su excelencia profesional. Como conferencista y tallerista de alcance internacional, ha contribuido al campo del conocimiento mediante la publicación de artículos y capítulos de libros especializados. Posee una amplia trayectoria en la formación de profesionales a nivel pregrado y posgrado. A nivel nacional, profesora en la Escuela Nacional de Trabajo Social, UNAM, el Instituto Mexicano de Psiconcología y la Universidad Westil. A nivel internacional, docente en el Instituto Español de Trabajo Social Clínico y en la Universidad Andrés Bello, El Salvador. Actualmente desempeña roles clave en organizaciones de prestigio como Facultad de Medicina, UNAM, Colegio Mexicano de Profesionistas en Trabajo Social, Instituto Mexicano de Trabajo Social Clínico y asesora en la Red de Investigación y Estudios Avanzados en Trabajo. Alejandro Hernández García es licenciado en Psicología con formación de maestría en Tanatología y una certificación en Psicotanatología. Su perfil profesional destaca por una sólida integración entre la práctica clínica privada, bajo el enfoque de la terapia cognitivo-conductual, y una prolífica labor en la docencia universitaria y la promoción de la salud mental. Con una vocación orientada a la formación de nuevas generaciones de profesionales, Alejandro se desempeña como catedrático de pregrado en el Instituto Mexicano de Psiconcología, dentro del Decanato de Psicología. Su experiencia docente incluye instituciones de prestigio como Universidad de Excelencia Educativa de México, Escuela Normal Superior del Valle de México, Facultad de Medicina de la UNAM. Más allá del consultorio y el habla, el licenciado Hernández García mantiene un firme compromiso con la prevención y la educación en salud mental. Ha liderado proyectos de difusión en colaboración con organismos clave, enfocándose en la intervención social y el bienestar emocional, entre los que destacan la Escuela Nacional de Trabajo Social, el Colegio Mexicano de Profesionistas de Trabajo Social, Área de Salud y Bienestar, el Centro de Justicia para las Mujeres, donde aporta su experiencia en el manejo del duelo y procesos traumáticos. Su enfoque terapéutico combina el rigor científico de la psicología cognitiva con la sensibilidad humana de la psicotanatología, ofreciendo un acompañamiento integral en procesos de pérdida, crisis y salud mental general. Bien, muchas gracias, Centinela. Pues el día de hoy le damos la bienvenida a nuestros invitados, la doctora Olga y el licenciado Alejandro. Bienvenidos, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Es muy importante para nosotros que estén participando en este proyecto con nosotros el día de hoy. Bienvenidos. Gracias. Pues muchas gracias, maestra. Gracias por aceptarnos la entrevista también usted, maestro. Efectivamente, hoy vamos a abordar, Centinela, es un tema importante, el cual tiene relevancia, como bien lo dijo Jesús al inicio, sobre cuestiones emocionales, sobre duelo, sobre cerrar ciertas cuestiones que a veces nos cuesta mucho trabajo plantearnos, ¿no? Pero bueno, maestra, vamos a empezar a hablar acerca del tema de tanatología, un tema que de verdad es fundamental hoy en día hablar sobre la tanatología en las personas desde muchos ámbitos, ¿no? Pero, ¿qué es la tanatología, maestra? Bueno, antes que nada, muchas gracias por abrir este espacio para hablar de uno de los temas que a veces o de repente puede estar de moda, sin embargo, a veces no sabemos a qué nos estamos refiriendo, qué es. Muchísimas gracias, Pedro Jesús, por esta invitación, acompañado del licenciado Alejandro. Y pues bueno, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que la tanatología es este proceso que llevamos los seres humanos, proceso integral de lo que es la vida y la muerte.
Eso es algo muy interesante que podemos hablar y que más adelante vamos a ir como profundizando de cómo se puede ir dividiendo. Usualmente se utiliza o se denomina la tanatología como enfocado solamente a la parte del morir o al final de la vida, pero desde la tanatología moderna se ha modificado algo muy importante porque entonces te pones a cuestionar ¿y cómo estás viviendo? O estás viviendo, vivenciando o sobreviviendo. No sé, Ale, ¿tú qué piensas? Sí, igual. La verdad es que es importantísimo hablar de tanatología, sobre todo porque ahora ya vemos más esta parte de mostrar las emociones. Y dentro de este mostrar las emociones también tienen que ver estos procesos que nos llevan a emociones como la tristeza. Ahorita decías la parte de regresar de estas etapas de fiestas, donde hay ausencias, donde durante el año pues se nos adelantaron unos, murieron y quedan esos lugares vacíos. ¿Cómo ahora regresando, reintegrándonos a la cotidianidad después de celebraciones, después de fiestas, empezamos a sentir esas ausencias, mostrar esas emociones? Entonces, justamente es hacerlo integral, que nos podamos nosotros volver a integrar desde todos los ámbitos, desde estas pérdidas a la cotidianidad. Entonces, por eso es muy importante hablar de tanatología. Y bueno, ahorita que iniciamos, perdón, el año, es muy importante porque, bueno, las fechas que acabamos de pasar justamente nos llevan a tocar las emociones, recuerdos, todo va muy ligado y justamente por eso los invitamos. ¿Nos pueden compartir cómo fue su formación profesional? Porque, bueno, si bien sabemos, la tanatología pues tiene ahí un punto para llegar, pero de manera profesional, ¿cómo vivieron su formación? ¿A qué se dedican? Cuéntenos. Pues bueno, algo bien interesante es, yo soy de base licenciada y maestra en trabajo social. Después tengo una especialidad en lo que aquí en México se conoce como trabajo social psiquiátrico y parte de la denominación que se está modificando, el término correcto es trabajo social clínico. Posteriormente, pues bueno, tuve la oportunidad de especializarme en orientación familiar y de pareja. Esto me ha permitido tener las herramientas necesarias para trabajar a nivel clínico, tanto en la prevención, intervención, como en la cuestión de la investigación y en la educación. Algo muy interesante en mi desempeño, tengo la oportunidad y el gran honor de estar en diferentes lugares, ¿no? Para desempeñar lo que es la atención, la docencia y la investigación. Y algo bien interesante que se enlaza mucho a la pregunta anterior es por qué hablar ahora del proceso de vida y de muerte. Pues pasamos con esta pandemia de COVID-19, puso sobre la mesa dos temas muy importantes. La finitud, ¿no? En esa parte, y la salud mental, que debería de ser parte de la canasta básica. Sí, claro. En ese sentido, uno de los trabajos formales en los que yo me desempeño es en el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM, donde atendemos a jóvenes universitarios que tienen alguna circunstancia compleja para poder concluir con pues la parte de educación universitaria. Cuando fue la pandemia, pues todos nos fuimos, como bien sabemos, y sobre todo pues la Secretaría de Salud, nos fuimos a casa a trabajar en esto que se denomina ahora como teleconsulta, y se presentaron muchas pérdidas, que además algo es bien interesante. La tanatología no solamente es hablar de la muerte de un ser querido, sino las diferentes pérdidas que vamos teniendo a lo largo de la vida. Y entonces me di cuenta que a pesar de tener las herramientas necesarias para trabajar a nivel clínico, me faltaba algo más. Me falta algo más. Y entonces empecé a investigar y logré encontrar cursos, diplomados de 1 año, 2 años. Sin embargo, algo bien importante es que hay que como que estar buscando siempre la profesionalización que te permita como profesionistas y profesionales desarrollar las competencias cognitivas, actitudinales y metodológicas. Y entonces encontré que es otro grupo, otro espacio en el que me desempeño ya hace 14 años, el Instituto Mexicano de Psico-Oncología. Llegué ahí, lo voy a ser muy honesta, para poder adquirir estas herramientas técnicas que me permitieran seguir trabajando junto con la población, ya sea a nivel público o privada. Pero, ¿qué creen? Que cuando entro a la maestría, de hecho yo le dije a una amiga, yo soy floja para despertarme, yo soy noctámbula. Yo soy noctámbula, en las noches cuando me salen las ideas. Qué fortuna, Y porque es cuando tomábamos, más ideas y tomábamos clase a las 7 de la mañana. Y yo recuerdo mucho con otra amiga que ella trabajaba en la parte del Hospital General con niños en oncología, y me dice, ándale, vamos, que no sé qué. Y se da la maestra en el Instituto Mexicano de Psico-Oncología, INPO para poder abreviar. Y le dije, va a depender de si me engancha, me quedo para levantarme a las 5 de la mañana y estar a las 7 puntual. Y entonces, a lo largo de la trayectoria, me puedo dar cuenta que la tanatología me vino a ver y a trabajar en lo personal, en Olga, más allá
de la cuestión académica y de las herramientas que adquirí. Entonces, yo puedo concluir esa parte profesional que hay un antes y un después en mi vida. Trabajo social clínico y tanatología. Qué interesante. ¿Usted, maestro? Híjole, no, yo, es más sencillo. Yo no fue porque dijera, ay, voy a estudiar tanatología para ayudarme, para ayudar. No, yo soy del IMPO, soy egresado del IMPO en la licenciatura en psicología. Y dije, bueno, ¿cómo me titulo? Ah, pues vámonos por posgrado, ¿no? Y dije, empecé a ver los diferentes posgrados que habían ahí en maestría. Y dije, psico-oncología, porque es uno de los posgrados. Y dije, no, es mucho dolor. Dije, no, como que no es lo mío. Dije, tanatología, porque incluso vi otras áreas y dije, tanatología, ok. Y la verdad es que no sabía en lo que me metía, ¿no? Porque mientras que en psico-oncología vemos el tema oncológico, que sí es más social, es más del individuo, es más de las instituciones, tanatología es en todo. Entonces dije, bueno, pues ya estamos aquí. Se me hizo un poquito complicado porque el estudiar tanatología, viene a chocar con cierto tipo de elección mía personal del área de la psicología en la que me desempeño. La psicología que yo ocupo es lo que es cognitivo-conductual, entonces es más racional, es más analítico, y tanatología es más emocional, más espiritual. Entonces, lo que puedo decir, cómo me lleva a entender la tanatología es lograr un equilibrio entre la parte racional y la parte emocional espiritual. Entonces, a mí me ha venido a cambiar, no tanto, como dice mi colega, de trabajar algo en mí, sino de equilibrar algo en mi profesión. Entonces, esa es la forma en la que yo llevo a tanatología. Ok, y entonces esta trayectoria se relaciona mucho con las profesiones que ustedes tienen de base. Por supuesto. Hoy en día, ¿cómo podemos hablar de que es necesario ser a lo mejor trabajador social, psicólogo para ser tanatólogo? No, ¿Podemos plantearlo así o puede ser directamente yo puedo tanatólogo? decir, bueno, sobre todo en el IMPO, nos dan la opción, nos abren la opción a poder integrar. Tanatología no es solamente, como bien lo dijeron, hablar de estas pérdidas. Tanatología se puede decir que es un eje, es transversal a todas las disciplinas, porque siempre va a haber algo de la tanatología que va a chequear, a hacer un check con todas las demás disciplinas. Entonces, aquí la invitación es que también quienes están interesados no piensen que es una limitante lo que pudieron estudiar. En nuestro grupo de estudio de la maestría, de formación de la maestría, tuvimos compañeros ingenieros, abogados, enfermeros, gerontólogos. Incluso tuvimos una compañera que es musicoterapeuta. Entonces, podría decir que si bien es cierto, no es una especialización como tal, sí es una parte de el poder hacer que las demás personas no se sientan limitadas de decir, voy a estudiar tanatología y no voy y tengo que tener una preparación previa. No, no es así. Sí se puede, mínimo licenciatura, mínimo nivel, ese nivel para poder acceder al estudio, y es transversal. Perdón, Pedro, algo que agregaría aquí también es que es real, de acuerdo a la licenciatura base que tengas, es el diferente campo de la tanatología donde te vas a enfocar. Okay, eso es algo muy importante. Sí. Entonces, de manera genérica, tenemos diferentes tipos de tanatologías. Tanatología médica, tanatología forense, tanatología educativa, psicotanatología y tanatología social. Entonces, sí es muy importante que sepas de qué licenciatura vienes y cómo te vas a ir enfocando. Y si te interesa alguna otra, entonces, ¿qué herramientas te faltan para que entonces las vayas desarrollando, o cuáles son aquellas que pueden favorecer para involucrarte en otros lados? Eso es bien interesante, ¿no? Porque muchas veces creemos que por ser trabajadores sociales, digo, en este caso yo soy de formación trabajador social, creemos que podemos dar tanatología clínica, ¿no? A lo mejor tienes que tener ciertas herramientas, una base para poder hablar del tema. Así es. Y es ahí donde también tendríamos que decirle a la audiencia efectivamente que hay que seguir preparándonos centinelas para poder abordar de estos temas clínicos desde otra perspectiva, ¿no? Y me gustaría hacer una aclaración muy, muy, muy puntual. Un curso, un diplomado, no te hace tanatólogo. Tiene que ser un curso, una preparación de posgrado
que permita una serie de herramientas que adquieres conocimientos, habilidades, destrezas. Y yo puedo concluir como 4, no sé, Alex, si estaría de acuerdo conmigo, como 4 elementos importantes además del posgrado. La capacitación constante, ¿no? Eso es muy importante, aquello que sabes que haces de una manera adecuada, entonces fortalecerlo, y aquello que te falta, entonces ir a buscarlo. La supervisión entre pares, ¿no? O con personas con mayor experiencia, el autocuidado y tu psicoterapia personal. Si tú no tienes esas 4 herramientas, va a ser muy complejo que tú puedas ir acompañando a una persona en el transcurso de su vida con alguna pérdida. Completamente de acuerdo con la colega, con la doctora Olga, pero yo resaltaría sobre todo esta parte de llevar un trabajo psicoterapéutico personal, porque hay que entender que tanatología nos acerca al dolor del otro, a la sensación del otro. Y si de repente ese dolor se identifica con un dolor personal, híjole, pues los dos vamos a entrar en Claro, desestructura, sí, ¿no? claro. Entonces, súper importante, yo completamente de acuerdo con lo que dice, pero sobre todo el trabajo personal tiene que ver. Los demás son importantes, pero el trabajo personal, la elaboración de los duelos personales son súper importantes. Y es que cuando hablamos de una intervención con seres humanos, pues es muy importante que haya una actualización. Yo siempre soy de la idea o partidario de si te desempeñas en un área social, tienes que estar en actualización constante, porque las masas cambian, los humanos cambiamos, Claro. los tiempos cambian, las políticas, todo cambia. Entonces, por eso es importante que estemos como muy actualizados. Y bueno, hoy en día, ¿dónde encontramos a los tanatólogos? Porque pues si bien ahorita entendemos ya que puede haber por diferentes disciplinas, específicamente yo dónde los encuentro, cómo los ubico, o nuestros centinelas, cómo pueden tener como esa visión de, este es un tanatólogo, aquí lo encuentro o aquí lo puedo encontrar. Bueno, hablábamos ahorita que hay cursos, diplomados y no sabes, hay N cantidad. La cuestión con estos cursos y diplomados es si son impartidos por tanatólogos o por psicólogos o por coach o por qué tipo de profesionista está siendo impartido. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un psicólogo que aborde de cierta manera la tanatología a un tanatólogo que está formado en tanatología. Por eso lo que decía la doctora Olga de un curso y un diplomado no te hacen tanatólogo, es justamente eso, buscar a quienes ya son tanatólogos, que ya tienen una preparación, que tienen un grado de trabajo. ¿Por qué lo pongo de esta manera? Porque hemos escuchado de manera mediática muchos casos donde las personas, el público en general, están siendo tratados por personas que no tienen la preparación adecuada. Entonces, ¿cómo buscarlos? Pues justamente ver sus credenciales desde ahí, ¿no? Yo creo que algunos de nuestros compañeros centinelas hacen eso, ¿no? De buscar a ver quiénes son los profesionistas, de qué formación tienen. Yo creo que es eso. Considero que hay que revisar cuál es su formación para poder saber y tomar la decisión de ponernos en manos de ellos. Porque sí, o sea, somos grupos, pero somos individuos, pero esos individuos sienten. Entonces, ¿en manos de quién vamos a dejar esas emociones, esos duelos? Claro, y bueno, porque ahora se ha puesto mucho de moda el coacheo, ¿no? Y el coacheo, Sí. cualquier persona que toma un curso, Híjole, ya efectivamente. coachean y tocan como fibras muy sensibles. Por eso, centinelas, les invitamos más adelante vamos a hablar como de la importancia de la intervención tanatológica. Cuando quieran hacer una consulta, es muy importante que tomen referencias para tener la certeza que estamos acercándonos a un profesional que verdaderamente nos va a ayudar. Y efectivamente muchas personas piensan que la tanatología hoy en día nada más maneja el tema de muerte, ¿no? ¿Hay otras áreas que realmente manejan la tanatología? Yo lo pongo como pregunta. Claro, fíjate, hay que tomar en cuenta que hay que hablar de tanatología, maneja de forma integral el proceso de vida-muerte, ¿no? Ajá, entonces eso sí debe de quedar como muy, muy claro, porque hace ratito hacía como este cuestionamiento, ¿vives o sobrevives? ¿Vivimos en piloto automático? No, y hay que recordar que los seres humanos somos seres sociales, es decir, vamos a estar en constante movimiento para que podamos relacionarnos y cumplir nuestras necesidades específicamente humanas. Somos seres transformadores, tenemos esa capacidad para que entonces podamos identificar que lo que hemos hecho hasta este momento es lo mejor que hemos podido hacer. Somos seres integrales. Esto quiere decir que desde la tanatología es muy importante comprender que nos conforman 4 grandes estructuras.
la estructura biológica, la estructura psíquica, la estructura social y la estructura espiritual. Y somos seres, esta parte históricos, es decir, tenemos una historia que nos determina, no es cierto, una historia que va influyendo en la manera en cómo vemos el mundo y cómo vamos interpretando y afrontando las diferentes adversidades de la vida cotidiana. Sin embargo, cuando se hace consciente, que es una grande debate entre mi colega y una servidora, como saben, él es psicólogo, yo soy trabajador social, y hay una frase de infancia es destino. Entonces yo siempre le digo que no, una vez que la persona hace consciente estas 4 características. ¿Por qué doy todo este brebaje importante? Porque entonces nos permite entender que la tanatología no solamente se va a enfocar en la muerte física, sino en los diferentes procesos vitales que vamos teniendo los seres humanos, como puede ser una circunstancia de salud o en las relaciones vitales. Sabemos el ciclo vital, trabajo social es algo básico que tenemos que tener, las diferentes etapas del ciclo vital de la infancia, la adolescencia, la etapa del ciclo vital familiar, de cuando llegan los hijos o el nido vacío, eso va a generar pérdidas y son algunas de las herramientas importantes que va trabajando la tanatología. No sé qué otros rubros, Ale, crees que... Pues de hecho yo podría compartir que son varios, o sea, por no decir todos, porque al final de cuentas también somos seres cíclicos, es decir, vamos repitiendo ciertos patrones de maneras diferentes, los vamos asimilando de maneras diferentes y ya los actuamos de maneras diferentes. Por ejemplo, el escribir, ¿no? No sé si se han dado cuenta de que ustedes escribían a una edad de 5 años de una forma, de 15 a otra, 30 a otra, y si nos vamos más para adelante, vamos cambiando incluso nuestra escritura, así nos vamos amoldando o adaptando a estos momentos históricos. En ese sentido, la tanatología va viendo que otras versiones ya se perdieron de nosotros. Eso en lo individual, pero nos vamos también dando cuenta de que encontramos amigos que ya no se encuentran con nosotros mismos como nos dejaron. Se encuentran con otros nuevos, ¿no? Sí, claro. Y son unas pérdidas diferentes. Y nosotros también entender que el otro está teniendo también otras pérdidas. Los otros están teniendo otras pérdidas. Y en conjunto, desde lo social, estamos teniendo pérdidas. Entonces, la tanatología no solamente es hablar de la muerte o hablar del término de la vida, sino hablar de estas pérdidas que se van dando a lo largo de este continuum vital que se asocia con todo lo que nos integra. Fíjate que me estoy pensando, y aquí agregaría que la tanatología es un proceso individual y colectivo. Es correcto. En esta parte de interconexión. ¿Y qué nos comparten de la discusión que han tenido? Porque me resultó muy interesante porque yo ahí tengo también una visión. La doctora ya dijo que cuando hacemos la conciencia sí logramos evitar esta frase de infancia no es destino. Y yo le digo, sí, infancia sí es destino, pero yo lo aterrizo más, y siempre se lo digo, lo aterrizo yo más en la estadística. Supongamos que si somos, imaginemos, para cerrar números pequeños, 100 personas en todo el mundo, ¿no? Ahora imaginemos de esas 100 personas, ¿cuántas hacen conciencia de cambiar? De que su destino no les permee. ¿Una? Sí, muy pocas, ¿no? 3. Entonces, desde ahí yo digo, o sea, estoy completamente de acuerdo contigo, sí, pero ¿cuántos millones más no lo hacen consciente? Y de esos cuántos millones estamos hablando que mueven a la sociedad, que mueven al mundo, que mueven toda esta parte de la humanidad misma. Si bien es cierto, infancia no es destino hasta que lo haces consciente, son pocas las personas que lo logran hacer consciente. Pero precisamente ahí es donde entra el debate y entra mi ser de trabajo social. Que uno de los elementos importantes tiene que ver con la educación. Ahí es donde todos los profesionales de lo social, no solamente trabajo social, psicología social, sociología, educación, etcétera, es apostarle a generar proyectos realmente empáticos y dirigidos a ciertas necesidades, ¿no? Entonces, aquí uno de los elementos que yo hago para relacionar trabajo social y precisamente tanatología, trabajo social clínico y tanatología y salud mental, que son mis campos, son las ferias, se llama FUNSAME. Es un proyecto maravilloso porque además conmigo colaboran estudiantes de práctica comunitaria y regional que se están formando para ellos. Y entonces vamos a nuestra comunidad, que es la universidad, y vamos a diferentes áreas, ingeniería, diferentes facultades, para hablarles de temas para que las y los chicos identifiquen cuáles son esas partes de su historia, de sus habilidades, de sus destrezas, que están teniendo ahí como un foco de alerta y lo hagan diferente. Es real. Nos decía nuestro maestro en la parte de la tanatología que va a haber 3 maneras
de poder enfrentar las realidades sociales. No es buena ni mala. Eso es bien importante en nuestro discurso. Quitarlo. No sé, en la parte tanatológica es bien importante el discurso. Nada es bueno ni nada es malo, sino todo lo contrario. ¿A qué se refiere? Que somos seres únicos e individuales. Claro. ¿No? Y Entonces digo- cada uno lo vamos a vivir diferente. Sí. Habrá momentos en el que podemos estar vivenciando algo y lo vamos a querer evitar porque no nos sentimos preparados, porque no sabemos cuál es. Y la evitación no solamente O afrontar, ¿no? es También. en conductas de riesgo, como manejar, como consumir. Ustedes no saben qué está pasando en nuestra vida personal a ustedes y hoy estamos haciendo una entrevista. Sí, Esto claro. es algo favorable, Sí. pero puede ser una conducta evitativa, fíjate, de algo que no quiero estar tocando o que no me siento preparada. Otro elemento es la parte de, esto se llama enfrentar de manera evitativa. Otra es la parte de afrontar, perdóname. Afrontar es esta evitación. Enfrentar es cuando te peleas con tu realidad. No sé si en algunos momentos les ha pasado, porque yo lo he hecho, a pesar de todo lo que sabemos. ¿Por qué fregado me está pasando esto a mí? Humanos. Eso al final del día. ¿no? Sí. Por eso hace rato que hablaba el licenciado Alejandro de la psicoterapia personal, eso es bien importante porque entonces no es que ya no lo vamos a hacer, es que tenemos mayores herramientas para detectarlo antes. Entonces evitar cuando se nos repetirlo. queda eso, a ver, aguas, ya estoy señalando. Y eso es luchar con tu realidad. Y a veces muchas de las personas no alcanzan una vida valiosa que merecen por esas creencias limitantes. Y el tercer punto tiene que ver, que es a veces nos da miedo por el significado a las palabras, es el confrontar. Y el confrontar es entrar en conflicto. Sí, claro. Y entrar en conflicto no significa tener problemas. Entrar en conflicto es hacer consciente y darte cuenta que la manera en cómo has estado actuando, pensando o sintiendo ya no te acerca a eso que es importante para ti. Y entonces la tanatología nos permite hablar de vida, muerte, y por eso yo digo que infancia no es destino. Porque cuando tú educas a las personas, entonces les puedes dar esas herramientas. Y que las estadísticas suban, ¿no? Sí, es como un tema para mucho debate, porque ahorita a mí me salieron aquí algunos puntos. ahorita ya trae muchas ideas No, en la y cabeza que quiere aparte, trabajar. esto que menciona la doctora Olga es bien importante porque incluso entre colegas tanatólogos, colegas psicólogos, colegas que nos dedicamos a lo que es la salud mental, el área de la salud mental o emocional, no lo tienen trabajado. O sea, y desde ahí, pues hablamos de la ética y la bioética, ¿no? En este tema de la beneficencia y no maleficencia, ¿qué tan preparados o capacitados estamos nosotros como promotores de la salud mental a que nosotros tengamos desde nuestra trinchera salud mental? Y por eso, sí, es un tema de debate que... Es factor de riesgo Aquí como el donde médico. llegan los centinelas que como el- opinan. Como el médico que no se cuida, igual nosotros nos... Bueno, quiero, antes de que se me vaya la idea, quiero preguntarles, porque a mí me surge mucho la duda, cuando hablamos de tanatología, o la mayoría de la población nos relacionamos siempre con un dolor, con una pérdida de persona, ¿no? Desde su experiencia, ¿cuál es la diferencia para distinguir el luto y una pérdida? Ujú. Bueno, aquí el término correcto tendría que ser duelo, que es el proceso que se va llevando a cabo a partir de una pérdida. Ok. Para que se presente un proceso de duelo se requieren 3 cosas importantes. La primera de ellas tiene que ver con este choque de estructuras. ¿Se acuerdan que hace ratito les decía que hablamos de 4 estructuras que nos conforman? Sí. Y creo que es importante explicarlas. La estructura biológica tiene que ver con todos nuestros sistemas, pero también con 5 elementos básicos que como tanatólogos tienes que empezar a identificar para saber si se está llevando el proceso de manera adecuada. Tiene que ver con alimentación, higiene del sueño, activación física, descanso, aunque ustedes no lo crean. Hay Sí, personas claro, que no, no sí. saben descansar, Sí. ¿no? Y tiene que ver con la parte de revisión médica. ¿Cuándo fue la última vez? Hay una técnica maravillosa que ojalá en algún otro momento lo podamos hacer, pero una de las preguntas básicas que les hago es, ¿cuándo fue la última vez que fuiste a realizarte un estudio de laboratorio con la conciencia de saber cómo está tu alineación y balanceo? O sea, desde ahí, ¿no? Entonces, fíjense, esa es la estructura Reprobamos. biológica. Sin la necesidad de estar enfermo, ¿no? Así Sí, es, claro, o porque vas a reprobamos. hacer un trámite, etcétera. O porque te duele algo, ¿no? Porque Ajá, casi siempre vamos con eso, ¿no? Hasta que llegamos a ese punto. Sí, Claro. Y que ahora sí, perdón, maestra, pero Sí, la sí, gran sí. mayoría de las personas tienden a hacer eso, ¿no? Esperarse hasta ese momento. Ujú, Claro, Cuando y se desde puede ahí estamos prevenir. hablando de proceso vida-muerte, Claro. ¿eh? Sí, claro. Si desayunamos, si no desayunamos, etcétera. La segunda estructura tiene que ver con la estructura psíquica en donde se contemplan 2 elementos importantes. La parte de los pensamientos
que en términos muy sencillos son aquellos juicios que nos permiten darle una explicación a la realidad. ¿Qué tipo de pensamientos predominan en tu vida? ¿El pasado? Ay, es que hubiera hecho esto. O el futuro, cuando no estás viviendo el momento presente. Y la parte de las emociones, por favor. Ay, sí, sí lo voy a hacer claro. Las emociones no se controlan. ¿Qué hubo? Las emociones son respuestas fisiológicas que las Adaptativas. personas tenemos frente a los estímulos de la vida que nos permiten adaptarnos. Hay un acróstico maravilloso que se llama Matea. Hay muchos autores, pero creo que Matea es importante para entender, para explicar lo que quiero llegar al punto. Miedo, alegría, tristeza, enojo y afecto, ¿no? Esto significa que las emociones generan bienestar o malestar. No son buenas ni malas, eso son interpretaciones. Generan bienestar y malestar, pero son necesarias. Claro. Porque tienen una función. El problema es cuando esta emoción se desregula. ¿Y qué es la desregulación emocional? Cuando la respuesta de la emoción no corresponde al estímulo. Por ejemplo, ahorita estamos en el oriente. Y si yo me entero que mis hermanas viven en el poniente y hay un perro y yo le tengo miedo a los perros, nunca las voy a ver. ¿Me explico? Esa es la diferencia abismal entre el estímulo y la respuesta de la emoción. Y entonces el miedo se convierte en angustia, etcétera. Ya en algún otro momento hablaremos un poco más de Es muy estas interesante, emociones, sí, claro. ¿no? Y entonces la parte de la tercera estructura tiene que ver con la estructura social, que sí es el tipo de relaciones que establecemos con la otra edad, pero aquí algo bien importante es hacerle énfasis a los tipos de creencias, y tenemos dos tipos de creencias. Las creencias de desarrollo, que son las que nos permiten tener estos proyectos profesionales o personales, y las creencias limitantes, que son las que nos dan para abajo, ¿no? Inclusive puede ser la misma, ¿eh? Ajá. Yo puedo estar en una entrevista que es una creencia de desarrollo porque quiero aportar para construir una vida mejor, pero no, mejor no hablo. ¿Qué tal si lo que hablo, Pedro me va a decir que no? ¿Sí? Entonces puede ser la misma y es importante, todas las tenemos. Y la cuarta parte tiene que ver con la estructura espiritual, que no es religión. Eso ¿Sí? es bueno aclarar, porque mucha gente lo relaciona con una religión. Una religión. La estructura espiritual es darte cuenta de cuál es tu lugar en el mundo y si eres congruente, ¿no?, entre lo que piensas, sientes y haces. Nos decía nuestro gran maestro Juan Alfredo Polo. Hay dos tipos de conciencias, la conciencia sutil y la conciencia material. Y le voy a poner una situación de pareja para poder explicar. Si Pedro y yo terminamos una relación, y obviamente Pedro es el culpable, porque yo soy Olga Robelo. Entonces le voy a cantar Alguien una tiene que tener la canción, culpa. por supuesto, como la de Paquita, la del barrio, ¿verdad? Sí. Rata Entonces, inmunda. rata inmunda, exacto. Entonces, fíjense, me doy cuenta de esta pérdida, pero la estoy sufriendo. Y sufrimiento nos lleva a riesgo, porque es una interpretación. Entonces, ojo, es bien importante entender que el dolor es una parte de la experiencia humana, no el sufrimiento. Por Y eso además la es opción- inevitable, ¿no? Claro. Porque luego decimos, quiero terminar una relación, pero que no me duela, No, o me quiero La hacer ese que pérdida- no me las duela. Las pérdidas van a Este, dar, obviamente. claro. Recuerden entonces que el dolor es obligado pasar por él. Lo Así importante es saber cómo sobrellevar, ¿no? Así Para que es, no cómo haya... comprenderlo. Que ¿Cómo tendría que comprenderlo? hacer una acotación un poquito antes Sí, de sí, sí. que continúe la doctora. Hay que entender que si me va a doler es porque tiene un significado, me fue significante. Efectivamente. Porque incluso yo puedo andar con alguien y si no me es significante, ahí nos vemos. Gracias por participar. que sí. Pero sí tiene que ser significante la relación y en este caso, significante la pérdida. Así es. Y entonces esa sería la conciencia material, la impulsiva. Y la conciencia sutil tiene que ver con el aprendizaje. A mí me encantaba bailar. O sea, hay una orquesta que se llama Orquesta Guayacán, que hay una canción que se llama Gracias Amor. Entonces ahí sí ya te la dedicaría, porque ya lo comprendí, ya Ah, qué bonito. La de juntos. gracias, amor, por los Sí, bellos momentos. exacto. Luego Entonces, Sí, ya claro. vamos a ir a bailar. Y ese es el Gracias. aprendizaje. ¿no? Pues es Y que entonces es, sí, el acompaña aprendizaje. y me doy cuenta que juntos ya no vamos al mismo camino. Gracias, bye. Entonces, para que se presente un proceso de duelo, ¡Ay, qué primero bonito! tiene que haber un choque de estructuras en cualquiera de estas tres. Efectivamente. Sí, oye, qué Segundo, diferencia ver las cosas. claro. Sí, claro. Segundo, lo que decía Ale, que la pérdida sea significativa. Y tercero, que haya una conciencia de pérdida. Es decir, que yo acepte que realmente, desde esta parte cognitiva, es que estoy perdiendo. No sé qué, ahí iba a decir una palabra, perdón. No sé qué está pasando en mí, pero sé que algo me está doliendo. Eso ya es conciencia. Claro, sí. Y entonces, para eso estamos los tanatólogos, para ir acompañando. Entonces, no pues sé ya qué va. más agregarías. Empezando por la producción, ya cada ya van a tener con ustedes a tanatología, una terapia. Considero justamente que para que sea un proceso de duelo, entender
esta parte de la diferencia entre duelo y luto es ver que el duelo es el proceso, es lo que vamos a transitar, es cómo lo vamos a vivenciar y cómo lo vamos a proyectar, porque dentro de esta parte de dolernos es ahora sí lo estoy sintiendo, ahora cómo lo estoy actuando, cómo lo estoy manifestando, porque en este ejercicio de la conciencia sutil y la conciencia material, a lo mejor, por eso nuevamente no quiero meter el tema, pero infancia es destino, todos estamos en lo material. Efectivamente. Todos estamos en el me hiciste, ahora me la vas a pagar. Sí, claro. Me dolió, ahora te lo voy a regresar. O a lo mejor no te lo regreso, me lo regreso a mí mismo. Me lo hago a mí mismo y eso es súper peligroso. Y esa es la diferencia entre revisar lo que es el duelo y el luto. El luto yo podría decir que son los procesos o simbolismos sociales, religiosos, culturales que vienen acompañados de la pérdida. Claro, y fíjense qué interesante, ¿no? Porque hoy nos encontramos en una etapa en la cual efectivamente podemos ser muy maduros para entender una situación así, pero no sabemos procesarla, no sabemos guiarla. En muchas ocasiones piensa, y digo ahorita más adelante dentro de lo que se va a trabajar o se va a cuestionar dentro del tema, viene esta parte de cómo no nos damos cuenta que no estamos centrados en el momento para poder llevar a cabo un proceso. Y que entonces nos conflictuamos, ¿no? Y es ahí donde yo siempre, digo, en muchas ocasiones siempre les digo a las personas cuando me preguntan, es que tú viviste por esto y ¿por qué actúas de esa forma? Simple y sencillamente porque tienes que tener conciencia de que también se cerró un ciclo y que se abren otros, pero también analizar, o sea, ver qué fue positivo y negativo dentro de, ¿no? Y acabas de decir algo bien importante. Se abren otros, ¿no? Más que abrirse, ¿cuáles son los que no he elaborado? Por eso nuevamente invitar a todos nuestros centinelas a que vayan a sus procesos psicoterapéuticos, porque yo lo aterrizo mucho en nuestro maestro Marco Antonio Polo Scott tiene o habla de unos postulados, son 5 postulados, y el primero que nos dice, y yo lo ocupo muchísimo, es lo que junto se conecta, junto se dispara. Nos lo pone en el ejercicio de la tanatología, en el que este duelo o esta pérdida por la que yo estoy pasando, me detona una anterior que no trabajé, y antes de esa, cuando yo llegué a la anterior, hubo otra pérdida, y así me voy hacia atrás, hacia una... lo vamos a revisar más adelante, esta historia de pérdidas, de todas esas pérdidas siempre hay una pérdida original o una pérdida inicial que va a ir como ficha de dominó, tirando otra, y todas se van a ir acumulando hasta que lleguemos a la última. Esta última, cómo resuena con todas las demás. Bien Del importante. famoso se explota la olla express, ¿no? Sí, Pero ya claro. Es tanta la resistencia que ya existe que detonen algo muy Y fuerte. todas ¿no? esas pérdidas, cómo ahora me hacen un clic, un match, y cómo las vuelvo nuevamente a actuar, a vivenciar, a sentir, a proyectar desde lo que he aprendido a hacer de las pérdidas anteriores. Efectivamente. Claro. Y bueno, también aquí cabe preguntar, ¿todos vivimos de la misma forma un duelo? No, definitivamente no. Hace ratito hay una frase de la teoría de la complejidad que a mí me gusta mucho y que cada que tengo espacio la puedo decir, que dice, todos somos únicos y distintos entre iguales, ¿no? Entonces, eso es algo muy interesante porque cada proceso es único. Inclusive, vamos a hablar de la relación de pareja. Tú puedes tener 3 relaciones de pareja a lo largo de tu vida y cada experiencia la vas a vivir diferente, aunque tú seas la misma persona, corporalmente hablando, pero no desde la parte emocional o física, ¿me explico? Porque estamos en constante movimiento. Yo creo que algo bien interesante, un poco agregando a la pregunta anterior y que la podemos relacionar con esta, tiene que ver con este impacto social y cultural que tenemos, porque hay diferentes tipos de duelo. Hay duelos esperados, ¿no? Como puede ser la pérdida de una mascota, la pérdida del trabajo, la pérdida de salud, pero hay otros duelos invisibilizados que no se dan. Entonces, de acuerdo al tipo de pérdida, si fue una pérdida trágica, si fue una pérdida esperada, va a ser el tipo de duelo que vamos a tener. Entonces, podemos englobarlo como en diferentes aspectos, ¿sabes? No sé. Uno, que cada duelo es único e insustituible, aunque tú sea tu propia persona. ¿Me explico? Y entonces, ¿de qué va a depender cómo se va vivenciando? De tu historia personal con base a estas 4 estructuras que vimos. Del tipo de pérdida, de tus contextos social y familiar, es decir, de las redes de apoyo institucionales, formales o informales que pudieras tener, de la cuestión cultural y religiosa
Y no sé qué más agregarías. Me regreso al tema del individuo, al tema del yo, al tema del cómo soy, porque vamos a hablar de personalidad, cómo desde mi personalidad estoy elaborando esta pérdida, este duelo. Lo aterrizo mucho yo en lo personal, por ejemplo, en familias. Una familia que tiene la pérdida de mamá o de papá lo va a vivir de manera diferente si es mamá o si es papá. Y lo va a vivir de manera diferente si es hijo más pequeño, si es hijo mediano o si es hijo más grande. Entonces, cada duelo, cada pérdida va a influenciar desde muchas áreas y va a ser diferente para cada uno de los que lo están pasando. Tendría que ver eso, lo pongo por ejemplo en los hijos, pero ahora vámonos a los hermanos de quien muere o a los padres de quien muere. Entonces, sí es único. Yo he escuchado que el duelo tiene como etapas. Quiero ver si a los centinelas les pueden contar cuáles son estas etapas. Y a mí me surge la duda, ¿es necesario pasar por todas las etapas o me puedo saltar como alguna? No. Vamos a ver que hay diferentes... Es que entre menos duela mejor. Sí, claro, ¿no? Y ojalá y no doliera, ¿no? Pero que no doliera. si es Pero ya dijimos que tiene que doler. Sí, si es significativo, va a doler sí o sí. Ahora, yo lo voy a aterrizar en la que más conocemos, es de la autora Elizabeth Kubler-Ross, que nos habla de 5 etapas del duelo. Estas etapas van a ser, la primera es la negación, la segunda es la ira, la tercera es la negociación, la cuarta es la depresión y la quinta es la aceptación. Esto es lo que más conocemos, lo que más se nos ha dicho. A ver, tenemos 5 etapas, sin embargo hay que entender que Elizabeth Kubler-Ross las aterrizó sobre todo al tema hospitalario, en donde estas etapas las revisó con enfermos, enfermos terminales y con enfermos con enfermedades crónico-degenerativas terminales también. Las aterrizan esto, pero normalmente es el modelo que más conocemos. Sin embargo, habríamos de ver que también hay otros autores que nos hablan de otras etapas. Ahorita nos vamos a pegar más a esto y a lo mejor en en otro programa, en otro podcast podrían ahondar, porque esto tiene que ver con duelo, y duelo también es un tema muy amplio. Y aquí agregaría también la parte de del tipo de pérdida. Por ejemplo, cuando se habla de pareja, el licenciado Alejandro utiliza mucho a Caruso, ¿no? Que es otro de los elementos o de los autores. Y algo importante que yo creo que más allá de las etapas que cada persona la va vivenciando con base pues a sus recursos personales, institucionales y demás, hay un gran autor que es Worden que nos habla acerca de las tareas del duelo, ¿no? Entonces, más que fases, como esta parte cíclica de fase 1, fase 2, fase 3, es cómo tú en tu proceso vas teniendo como cierto tipo de acciones específicas para ir incorporando. Y eso la verdad se lo iba a decir, pero ahorita aprovecho para decirlo. Los duelos no se superan. A veces en el Vox Populi se dice así, ya supéralo, ya. No, los duelos, el proceso de duelo se incorpora a tu vida cotidiana, se va asimilando, sin embargo, de acuerdo a cómo estás tú en el aquí y en el ahora, es como lo vas a explotar o no. Y les voy a compartir algo bien personal antes de hablar de las tareas. Por ejemplo, mis padres ya trascendieron hace 19 años aproximadamente, y yo estuve hace un par de años, más o menos fui consultora de la ONU, y de la OPS estaba realizando un trabajo, pero tenía mucho cansancio físico. Entonces se presentaron las fechas en las que mis padres habían trascendido y parecía que habían fallecido ayer, ¿no? Y ya habían pasado 7 años, por ejemplo. Entonces, ese cansancio físico, emocional, hizo que casi no me pagaran esa consultoría, imagínense, en ese sentido. Entonces, ¿qué podemos hacer eso? Que los duelos se van incorporando, se asimilan, pero es bien importante estar en el momento presente para saber cómo los puedes ir trabajando. Y aquí es donde entran las tareas del duelo. Una de ellas es aceptar la realidad de la pérdida, ¿no? Yo recuerdo que cuando ellos fallecieron, llegaba y automáticamente les habla hasta que me di cuenta, esto ya no lo puedo hacer, porque ellos físicamente ya no están. Cada uno aquí entra la parte de las trascendencias y las creencias, ¿no? Y ahora puedo hablar con ellos a través del baile, por ejemplo. Entonces, uno es aceptar la pérdida. 2, procesar el dolor de la pérdida. Culturalmente, y yo creo que ahora en esta nueva modernidad, mientras más rápido y fluido, o sea, ya nos decía Bauman, ¿no? La sociedad es líquida. Entonces, ya apúrate, ya pasa un año, ya te tienes que meter a trabajar. Lo real es que no sabemos, ¿no? Entonces, hay que aprender a doler. Por eso se dice dolientes.
¿no? Interesante. Sí, hay que aprender, no a sufrir, no a victimizarte. Si esto me está doliendo porque fue significativo y si estoy sufriendo, aprender estrategias para que entonces se convierta. Y la otra parte es adaptarse a un mundo sin esa pérdida que tuviste. Los padres, la familia, el trabajo, el cuerpo, etc. ¿Cómo lo vas a construir? Esto que decíamos a veces de trabajo, de construir y construir, ¿no? Nos decía la maestra, yo creo que sería interesante que les comentáramos de esta resignificación, reestructuración. Ahí te la dejo, para que ahorita lo expliques. ¿No? Y el último punto es encontrar una conexión duradera con tu nueva historia de vida. Porque eso sigue estando parte de ti. Eso ¿no? es bien Entonces, interesante. esas 4 tareas creo que son Se más escucha muy bonito. importantes. Es una... Pero justamente por es eso son complejo. las tareas. Por eso ahí están las tareas. Voy a regresarme un poquito en lo que dice la doctora Olga. Dentro de esta inmediatez, este sentido de inmediatez, queremos que no nos duela o nos duela lo menos posible. Y a lo mejor me voy a adelantar un poquito, pero no hay un tiempo en específico para dolernos. O sea, yo les comparto que doy clases de tanatología, de materia de tanatología, y les digo a los chicos, no hay un tiempo específico para asimilación del duelo. Y utilizo mucho una película, la película de Nosotros los Nobles, donde el señor, en este caso era, ay, se me fue el nombre de este señor, que le prendía la vela siempre a la señora. O sea, él era funcional, pero seguía teniendo su duelo por su esposa fallecida, después de 10 y tantos años. Entonces, tendríamos que revisar que esta parte de pensar que hay un tiempo en específico para que podamos asimilar ese duelo, no lo hay. Va a ir en función de nuestras propias capacidades, habilidades, herramientas, conocimiento incluso. Ahora me voy a lo que compartía la doctora Olga, lo que es la resignificación, reestructuración y reconfiguración después de la pérdida. Darle un nuevo significado a lo que perdí es de lo más difícil que se puede hacer. Claro. Porque ahora tenía, no sé, yo lo pongo mucho en un ejemplo muy burdo mío, que decía, yo pasé por todas las etapas de Kubler-Ross, desde Kubler-Ross, ¿no? Se me pierden 500 pesos. Y dentro de esos 500 pesos iba yo por el pan y dije, ay, traigo para el pan, pero no mis 500. Y empiezo a llorar, ¿no? Entonces dije, pero no puede ser si yo los traía aquí. Y después dije, ay, qué tonto soy, ¿no? Y luego dije, bueno, pues ya, ojalá y le sirvan a alguien, ¿no? Y después dije, híjole, pero mis 500 pesos. Y dije, bueno, ya fue, ¿no? En 40 minutos yo pasé por esas etapas. Ya le di un nuevo significado. Ya después de pasar esas etapas, le doy un nuevo significado a esa pérdida. Supongamos que pierdo a mi mamá. Mi creencia, ¿no? Ahí Pierdo está a una mi creencia. La mamá. parte Ajá, cultural, Una claro. creencia, ajá, sí, sí. Pierdo a mi mamá. Entonces, ¿ahora qué soy? Para empezar, ya soy huérfano. Porque ya perdí a mi papá, ahora a mi mamá, ahora sí soy completamente huérfano. Entonces, desde ahí, resignificar quién soy yo, y esto solamente como un ejemplo, resignificar quién soy yo con relación al mundo es difícil. Reestructurar, ok, ya soy huérfano, ahora formo parte de un círculo de huérfanos. Ya hay una nueva estructura en mí, en mi mente. Ya no tengo papás. Oye, y tus papás ya murieron. Ya no es el significado, sino ya soy quien yo en la estructura de aquí. Pero ahora, más allá, la reconfiguración. Ahora, esto cómo moldea todas mis creencias con relación a las figuras paternas. Entonces vamos por procesos y llegamos a la reconfiguración de ser un nuevo yo. Ya soy un yo sin padres. Y esa es la configuración final de lo que se esperaría. Entonces, este proceso psíquico que yo le doy estas fases, nos lleva a ser un nuevo individuo, un individuo sin el otro. En este caso, en el ejercicio de mi mamá. Bueno, qué importante es para que los centinelas entiendan que este proceso, bueno, ahorita ustedes que son expertos, pues nos lo explican así, ¿no? Pero qué importante es que una persona que requiere una intervención profesional identifique, ¿no? O es Sí. importante que los centinelas partan de esta idea de que una pérdida implica o requiere de algún apoyo, pues para que el dolor sea acompañado y además nos enseñen estos puntos a cómo sobrellevarlos, porque bueno, yo creo que todos hemos vivido una pérdida y es muy complicado el proceso. Maestro Pedro les iba a preguntar cuánto tiempo se necesita para que una persona
más bien, ¿cuánto tiempo debería durar un duelo? Ya nos explicaron que esto no tiene como un tiempo establecido. Sí. A veces las personas, dentro de nuestra ignorancia, pensamos, tengo que esperar 6 meses para que me deje de doler. Hoy Ajá. entendemos que eso ya no pasa, pero Así es. ¿cuándo yo como persona puedo identificar que ya es necesaria la intervención tanatológica? Bueno, algo importante es que la literatura nos dice que más o menos el tiempo, de acuerdo a la funcionalidad, es de 6 meses a 2 años. Ok. Sin embargo, la palabra clave tiene que ver con la funcionalidad. Ok. Y aquí es donde entra, por eso les digo mucho de la parte de la educación, ¿qué tanto yo soy funcional en mi estructura biológica, psíquica, social o espiritual? ¿No? Y entonces cuando detectamos que ya no está siendo tanto esa circunstancia, puede ser uno de los elementos importantes para poder acudir a esta situación. Sin embargo, la mayoría de las ocasiones sí hay como ciertas conductas o pensamientos que hay que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, la palabra clave es funcionalidad. Y cada uno sabe por dónde sí, por dónde no. Sí, claro. Implica esta parte de corresponsabilidad. Entonces, desde la parte, por ejemplo, biológica, cuando se presentan dificultades en la alimentación, se presentan dificultades en la higiene del sueño, en el descanso. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, que una de mis áreas de oportunidad, yo ya sé, cuando tengo una pérdida, automáticamente, por arte de magia, que no es real, ¿no? Esa es la creencia, me llega a trabajo. Y entonces ese es mi Ay, qué fuga. padre, ¿no? Claro. Si fuera para ¿desde todos, yo dónde? sería feliz, ¿no? pero... Y entonces, ¿qué tiene Sí. que ver? Que me lleno de cosas y esa es mi área de oportunidad. Ajá. Pero ahora ya sé, ¿no? Aguas, porque te estás llenando, de qué estás huyendo. Ah, claro, Pero tiene que ver con esa situación que uno va comprendiendo. Entonces, hay que ver el cuerpo, hay que ver qué tantos pensamientos están recurriendo hacia lo que ya fue o hacia el futuro, al miedo al futuro y no estar viviendo en el momento presente. No sé, Ale, ¿tú qué más Interesante. agregarías? Pues también yo podría decir de esta parte de cuándo buscar cuando estoy en un tema de autodestrucción. Sí. Yo hablo justamente, lo trabajo mucho en el tema de pérdidas de pareja y abordo mucho a Igor Caruso, que fue un psicoanalista, ¿no? Un psiquiatra psicoanalista. Y él hablaba de también unas etapas, unas fases. Y una de las fases era la agresión. Entonces, desde ahí habrá personas que de repente entren en adicciones o empiecen a ser más volubles, o empiecen a ser más explosivas, o empiecen a generar situaciones de riesgo para ellas. Entonces, esta ira que se detona al momento de tener una pérdida, también puede ser un indicativo y una señal de que necesito ayuda porque la emoción me está sobrepasando, no estoy sabiendo cómo administrarla, cómo regularla y cómo expresarla. Esa podría ser. Me encanta que para este tipo de intervenciones identifican muy bien una teoría que se puede aplicar, Claro. porque se digo, relacione. por ejemplo, nosotros que somos trabajadores sociales sabemos que nosotros tenemos una metodología que es fija para todas las intervenciones, investigación, técnicas, comunicación, ejecución y evaluación, pero ustedes que nos están planteando la idea de hacer una intervención por un divorcio, por una muerte, por el trabajo, plantean una teoría que se me hace muy interesante porque nunca lo había escuchado, bueno, ni siquiera hubiese pensado que se pudiera relacionar también con una teoría. Más adelante les vamos a dar detalles por si están interesados en acudir a nuestros expertos, se pongan en contacto porque desde mi experiencia me parece muy importante y muy nutrido para los centinelas que tengan este conocimiento para poderlo aterrizar al problema, ¿no? Y fíjate que agregaría a Jesús a esta parte, tiene que ver mucho con la profesión. Por ejemplo, el licenciado Alejandro es psicólogo, yo soy trabajador claro. social clínica y yo me enfoco mucho a la parte de la vivencia, ¿no? O sea, acá sí, pues, a lo mejor sí he trabajado, por supuesto, con diferentes tipos de duelos, pero desde lo que yo hago laboralmente me enfoco mucho en la parte de cómo estás viviendo, darte cuenta que mereces tener una vida valiosa independientemente de la circunstancia de tu vida. Y entonces una de las teorías que yo utilizo mucho tiene que ver con el enfoque de fortalezas. Y entonces en el enfoque de fortalezas nos habla de Ya dos quiero ir con elementos ustedes. importantes. Va a haber descuento para consultas. Sí, claro. Por supuesto. Para trabajar mis ¿no? duelos, ok. Tiene que ver con el empoderamiento, que en términos muy sencillos es hacerte responsables de las decisiones que tomes. Efectivamente. Y la resiliencia, que es todo un proceso Es- de 11 pilares que ya después hablaremos. Ese va a en ser ese parte de sentido. uno de los temas, maestra, perdón, Ah, pero perfecto. bueno, es que hablar de duelo, esa es una etapa, Claro. ¿no? Y vamos a hablar también de la parte de la resiliencia en otro episodio, Así es. efectivamente, porque sabemos que tiene un trasfondo muchísimo mayor Por supuesto. y que es un trabajo en donde no solamente requieres como este apoyo profesional, hay algo que se maneja desde la parte interna
para poder proyectar otra cuestión y otra situación. Centinelas, más adelante vamos a estar al pendiente, estar al pendiente más que nada, de este episodio. Ya habla, perfecto. Pero muy bien, maestra, de verdad. Vamos a ver unas fotos, ¿no? Claro, Ok. adelante, adelante. Hay más fotografías sobre el tema. Bien, pues muchas gracias, Centinela, por las fotografías. Es muy satisfactorio ver el trabajo que están realizando, que tengan como intervención en terapia, en la docencia y bueno, en todo lo que nos han mostrado, me parece muy interesante. Pero bueno, ya viendo toda esta experiencia que tienen, me gustaría preguntarles qué recomendaciones ustedes darían a algún centinela que esté viviendo un momento de duelo. Bueno, yo creo que lo primero que yo podría decir es que que se permitan sentir que lo que están pasando es algo adaptativo, es decir, no es malo ni es bueno, es simplemente un proceso natural por el cual hay un movimiento psíquico, un movimiento emocional, un movimiento biológico, incluso un movimiento social que les está llevando a un nuevo lugar, que no, en lugar de decir, ay, pero ¿por qué a mí? Ay, pero ¿por qué esto? Ay, pero ¿por qué aquello? Decir, ok, ¿qué estoy sintiendo? Y este dolor, ¿qué me está ayudando? ¿Cómo me está ayudando a despedirme del otro? A dejarlo ir ya sin un ejemplo, ¿no? Sin rencor, sin enojo, sin vacío, sin ausencia, o sea, y nuevamente la recomendación para todos nuestros centinelas es que si los está sobrepasando la emoción, pues busquen ayuda profesional, pero por principio de cuentas una recomendación es que permitan sentir y que permitan identificar qué están sintiendo. Perfecto. Yo creo que algo bien importante, centinelas que nos están escuchando, ya sea de manera en vivo o posteriormente, ojalá y nos puedan compartir, porque es un tema que se tiene que seguir hablando y visibilizando, es que cada proceso de duelo es único y distinto. Y tú vas a ir sabiendo por dónde sí y por dónde no. Y me enfoco nuevamente a la cuestión de las estructuras. Por ejemplo, la estructura física, cuidarte mucho, hidratarte, comer. Nos han enseñado que tenemos que comer porque tenemos hambre y no es así. Tenemos que comer para que nuestro cuerpo, los médicos ya me dirán un poco más, pueda tener la energía necesaria. Entonces, logra identificar cuáles son esos pensamientos que estás trayendo, ya sea favorables o desfavorables, porque no es un binomio. Somos Claro. un binomio, así como tenemos nuestra luz y nuestra oscuridad, es bien interesante. Hay una película que se llama El Camino del Guerrero, que la pueden encontrar en YouTube, y yo creo que es una de las películas que nos permite abordar diferentes tipos de pérdidas. Entonces, darte cuenta que lo que has hecho es lo mejor que has podido hacer en este momento. Entonces, hay que cuidar el cuerpo, hay que cuidar los pensamientos, hay que honrar esa vivencia que tuviste de esa pérdida. Tú sabrás de qué manera, ya sea con fotografías, con rituales, con cartas, ¿no? Para eso estamos los profesionistas y profesionales que te podemos ir acompañando, pero sí es muy importante que te quede claro que es un proceso único, insustituible y que es temporal, como la vida misma. También poder decir que, bueno, no entender que esto va a durar para siempre. Es un proceso y como todo proceso tiene una temporalidad, independientemente de cuál sea la que nuestros centinelas ocupen, es un proceso que van a llevar a la elaboración de la pérdida y que no se preocupen de si van a estar igual dentro de un mes, 2 meses, 6 meses, un año y medio. El tiempo en el que tarden en recuperarse
es el que requieren, el que necesitan. Claro. Y que desde ahí no se autoflagelen, que no se empiecen a culpar, castigar, enojarse, porque es un proceso que tienen que llevar sí o sí. Sí. Y nosotros en este punto, como amigos, como familia, que tenemos a una persona que sufrió una pérdida o está en una situación compleja, ¿qué le podríamos decir o qué le tendríamos que decir a una persona que vive esta situación? Fíjate que si nos permiten, aquí sí quiero leer, no sé, Sí, Ale, sí, sí. si lo tratamos como de, inclusive si quieren ir anotando, puntualizarlo, de todas maneras le vamos a dejar esta información a los conductores, tratamos de poner como punto específico de qué sí podemos hacer y qué no podemos hacer. Ok. Porque, ojo, a veces tenemos mucho la tensión de querer ayudar al otro y nadie puede ayudar a nadie. Desde esa parte es importante, no podemos dar lo que no tenemos, primer punto. Y segundo punto es ir acompañando al otro. Entonces, dentro de lo que sí, ¿te parece que yo lea lo que sí Lo y que tú sí, lo que lo no? que yo, lo que Va. no. Entonces, dentro de lo que sí podemos hacer es Anótenle, escuchar sin juzgar. Y aquí pusimos algunos puntos. Ya ustedes nos dirán a través de las redes sociales de Centinelas qué otras cuestiones han contemplado a partir de esto. Permite que las personas que están pasando el duelo puedan expresar sus emociones de manera libre. Si están enojadas, si están con alegría, recuerden matea, miedo, alegría, tristeza, enojo, amor. No interrumpir ni intentes arreglar su dolor. Sí, eso es algo bien importante, solamente es poder Permitirle. estar, permitir. Validar los sentimientos. Es natural que te sientas de esta manera. Ojo, se valida la emoción, no la conducta. Yo puedo validar que estés molesto, que estés triste, pero no puedo validar que te estés dañando o que estés dañando al otro. Ok. ¿Sí? Y hacer preguntas como, por ejemplo, ¿cómo te sientes hoy? ¿Hoy quieres hablar de esto? Porque a veces solamente es estar. Ok, ¿qué no hacer? Hay que evitar frases que minimicen eso que está pasando la persona que tuvo la pérdida. Decir, ya pasará, el tiempo lo cura todo. Híjole, yo creo que si les dijeran a ustedes, oye, pues cálmate, ya va a pasar, se sentirían hasta como, ¿por qué me dices eso, no? Claro. Tienes que ser fuerte. Tenemos una cultura, y más en México, esto lo aterrizó mucho en el género masculino, de ser fuertes por obligación. Entonces, no estamos obligados a ser fuertes, podemos expresar la emoción, entonces el decirle, tienes que ser fuerte, hay que evitarlo. Al menos ya no sufre o está en un mejor lugar. Híjole, esto tiene que ver también con las creencias de cada individuo. Y si dentro de estas creencias yo no creo en un lugar mejor, si yo considero que nos morimos y hasta ahí, pero me duele, ¿cómo le doy alivio? Entonces, evitar hacer ese tipo de planteamientos. Dios tenía un plan. Híjole, a lo mejor podrían hacer que entrara en el enojo de decir, bueno, entonces ya no es con la muerte de mi ser querido, sino es contra Dios de habérselo llevado. Entonces ahí podríamos implantar una idea que no debe de ser. Sé cómo te sientes, aunque hayas vivido algo similar, no. Aquí tengo que ser bien puntual, porque lo hablábamos, cada duelo, cada pérdida es único, es irrepetible. Incluso los duelos que transitamos se sienten de manera diferente. Si nosotros decimos, sé cómo te sientes, híjole, ¿realmente sabemos cómo se siente el otro? Yo creo que esa es de las partes más importantes que debemos evitar, decir, híjole, sé cómo te sientes. No vamos a saber cómo se siente el otro. Ya deberías estar mejor, no, por favor. Si pasa medio año y al medio año llega el aniversario y otra vez empieza la desestructura, no es decir, ya, ya debería estar mejor, no. Va a seguir doliendo el tiempo que sea necesario hasta que se logre la asimilación. Y no llores o cálmate. Es como decir, te pongo un corcho para evitar que fluya la emoción. No, hay que dejar que fluya la emoción y evitar decir no llores o cálmate. Dentro de otras acciones importantes que podemos realizar, ya sea como familiares, como amigos, pues tiene que ver con esta parte de la presencia y de acciones muy prácticas. Cuando se presenta un proceso de duelo, acuérdense que tiene que haber estas tres: el choque de estructura, la pérdida significativa y la conciencia de pérdida. A veces se te olvida hasta lo mínimo básico, como es ir al súper, como bañar, como cuidar a las mascotas. Entonces, esta parte de acompañamiento ¿Cómo puedo ayudar? práctico es no. Si yo te pregunto a ti, Ale, ¿qué necesitas, qué requieres? A veces no voy a saber ni qué necesito ni qué requiero. Y entonces tú, desde una manera de funcionalidad natural del ser humano, oye,
le voy a lavar la ropa, le cuido a sus hijos, le llevo de comer, la llevo al médico, etcétera. Entonces, desde esta parte práctica es muy importante también poder ir haciendo las redes de apoyo que puedes confirmar. Acuérdense que la familia, y aquí quiero hacer un poco de énfasis, la familia puede ser un espacio de salud o de enfermedad. Sí, Si efectivamente. tú identificas que las personas que están cerca de ti minimizan o mencionan algunas palabras, como las que ahorita comentó el licenciado Alejandro, busca apoyo profesional o en las redes comunitarias para que tú puedas tener pues esas herramientas que te permitan ir viviendo este proceso de la mejor manera posible para ti, desde ti, contigo. Y Correcto. bueno, a mí me parece muy interesante porque yo me he cuestionado como persona qué debo hacer y qué no debo hacer en casos que ya hemos comentado. Me parece que la lista de puntos que nos dejan es como muy clara, muy precisa, y además Centinelas consideran que es una lista que los expertos en el tema nos están regalando, están aportando. Yo creo que no estaría por demás que hagas ahí tu listita de manera física, la tengas muy presente o no olvides este capítulo. Lo bueno es que va a estar aquí en las redes para, espero que toda la vida, no sé cuánto sea toda la vida, pero para mucho tiempo. Si en algún momento atraviesas por esta duda de decir qué hago, qué no hago, pues retoma esta lista. Y bueno, ya casi para ir cerrando esta entrevista que me ha encantado, o sea, todas me encantan, pero esta me ha encantado muchísimo, porque además me surgen a mí también como ideas. Claro. Creo que una de las partes fundamentales de que nosotros estemos aquí es que se nos generan como esas dudas que al público le puede pasar también. Entonces, tengo mucho como la duda de cuáles son los mitos más comunes en torno al duelo. Fíjate que ya hemos hablado de algunos y quisiera ahora tocar de lo que no se ha hablado. Por ejemplo, de los niños no entienden la muerte, mejor no hablarles de ella. Eso es algo bien interesante. A veces en Y la muy parte común, de ¿no? los... No, que no lleven a los niños porque no van a saber qué decir. Cuando a veces los niños lo que nos enseñan es a no tener prejuicios. Claro. Y entonces aquí lo importante y la realidad es que como profesionistas, como personas de la vida común, podamos tener las herramientas y el lenguaje adecuado para esa edad. Pero es importante involucrarlos. Tanto las personas mayores que ya tienen alguna circunstancia difícil para poder salir, ¿cómo se van a despedir? Muchas de las circunstancias, o a veces llegan conmigo al consultorio, con Ale, quítame este dolor, o no me dejaron verlo. Y entonces hay que generar diferentes tipos de espacios porque es parte de la convivencia y la pérdida se va a vivir de acuerdo a qué rol ocupas en la familia o ocupas en ese sentido. Y los niños son importantes. Es correcto. Yo creo que también hablar de esta parte de no hablar de la muerte, otro de los mitos más comunes y más en la sociedad mexicana, es, perdón, evadir el tema de la muerte. Vamos a ver que pues los seres humanos siempre estamos pensando en muerte, simplemente el cerebro la hace a un lado. Pero sabemos, hay una palabra que me gusta ocupar mucho que se llama metacognición, sabemos que sabemos. Sabemos que estamos vivos, pero también sabemos que vamos a morir. Pero evadimos el tema de morir y por eso tantas situaciones en mejora de médica, en mejora de fármacos, en arreglos estéticos, en cuidados para preservar todavía, ¿no? Hablábamos de estimados de vida. Antes el estimado de vida en hombres y en mujeres no superaba los 55, 60 años. Ahorita el estimado está por encima de los 70 años. Entonces, desde ahí el hablar de la muerte, el no tenerle miedo, hay una palabra en psicología que habla acerca de esto, es la tanatofobia. Y una de las partes de la tanatofobia es no hablar de la muerte. Estos mitos de que hablo de la muerte, la traigo, no es cierto. O sea, hay que visibilizarla, hay que hacerla consciente para que perdamos el miedo a decir, tengo miedo de envejecer porque sé que me acerca la muerte. Entonces, estos mitos, uno de estos mitos que me gustaría es evitar hablar de la muerte. Pensar que si hablamos de muerte es desear la muerte, atraer la muerte o acercarnos allá. No, es simplemente un proceso natural por el cual todos los seres humanos vamos a llegar. Claro que si lo platicamos, podemos hasta solucionar problemas, que es muy común que las personas que mueren no dejan testamento, Es correcto. dejan el tesoro guardado, no sabemos. correcto. También ver no solo la parte negativa, sino lo positivo Lo que nos ayuda, cómo puede ayudar. atraer el hablar del tema a tiempo y con las personas indicadas. Evitar ese mito. Y entonces ya por último, ¿qué enseñanza nos deja la tanatología en relación al tema y sobre la vida? Bueno, yo me gustaría hacer, primero yo podría decir desde mi formación profesional
que la tanatología nos enseña a vivir. Muchas veces pensamos o piensan las personas que hablar de tanatología es hablar de muerte, o sea, es centrarme en el estudio de la muerte. Es correcto, voy a llegar a eso, pero más que llegar a la muerte, ¿cómo desde lo que estoy viviendo me va a acercar a ello? Les voy a poner un ejemplo. Hay un meme que vi hace algún tiempo que decía, la diabetes no se detonó a los 50, 60 años, 30, 40. Se detonó desde la adolescencia, desde la niñez. Y así varias enfermedades, ¿no? Que nos decían esto. Y justamente es pensar en cómo voy a morir con relación a cómo estoy viviendo. Entonces, Exacto. entender el sentido de vida, el sentido de lo que estoy pasando, el sentido de cómo estoy existiendo literalmente, es lo que me va a llevar al cómo voy a morir. Porque idílicamente pensamos que yo quiero morir en casa, rodeado de mis familiares, de la forma más tranquila posible, o quiero morir en casa durante mi sueño, que no sufra y demás. Pocas personas van a llegar a ese punto. La gran mayoría vamos a llegar de una manera diferente, pero desde aquí hacer conciencia de cómo estoy viviendo, cómo estoy vivenciando y cómo estoy existiendo para llegar a este punto al que es inevitable llegar. Qué fuerte. Claro, yo agregaría esta parte de vivencia con conciencia y con sentido. Y fíjense, la tecnología ha avanzado. Yo creo que lo que yo quiero dejar puntual aquí es que no hablemos de muerte. De hecho, ahorita se está trabajando mucho con esta parte de las decisiones que tomamos al final de la vida. Hay un caso muy sonado de una mujer que tiene múltiples enfermedades y que de hecho su caso ya está en gobierno para que le permitan la eutanasia, ¿no? Entonces es importante hablar de la muerte, pero también es importante hablar de la vida. Y yo creo que algo bien fundamental como trabajadora social, como mujer, como persona, pareja, etcétera, es creernos que merecemos una vida digna, pero también merecemos una muerte digna. Claro. Y entonces hay que irla trabajando todos los días. Efectivamente. Un día a la vez, ¿no? Con conciencia, con amor y con sentido. Ay, qué profundo, de verdad, y muchas... Para iniciar este 2026. Sí. No, y qué bueno, ¿no? O sea, yo me quedo con algo de todo lo que hemos platicado en esta mesa desde el inicio. Yo no le tomaba sentido al decir, vamos a hablar de vida y muerte. Pero efectivamente todo se relaciona a ese término, ¿no? El que tú vivas bien Todo. implica que vas a llegar a ese punto en el cual tienes que llegar con dignidad e integridad personal, ¿no? Bueno, y manejar otras cuestiones. De verdad les agradezco mucho el hecho de que estén aquí con nosotros, que en serio hablen con los centinelas acerca de un tema tan importante y relevante que es la tanatología, y que de aquí se derivan otros temas centinelas que más adelante vamos a abordar ya de forma específica, porque efectivamente la tanatología es eso, son varios temas, son varias ramas de las cuales pudiéramos hablar, que cada una de ellas tiene un sentido de ser. Así es. Maestro, les agradecemos mucho su participación, el hecho de que estén con nosotros y que no sea la única vez que estén presentes. Por supuesto. Este es su espacio y Gracias. siempre van a estar aquí con nosotros trabajando de forma directa y abordando temas de interés. Maestra, licenciado, les agradezco muchísimo que nos hayan compartido este conocimiento que tienen. Yo les comentaba desde mi muy personal punto de vista, me parece que son muy expertos en el tema. Gracias. La invitación para nuestros centinelas, van a aparecer las redes sociales de nuestros invitados. Si alguien quisiera hacer una consulta, por favor no duden en acudir a ellos. Creo que después de esta plática yo quedo muy convencido, o yo sí me atrevería a hacer una consulta con ustedes. Me sentí como que tienen las bases que uno requiere, pues para evitar caer en estas cosas que a veces sabemos que ya son muy comunes. Pero bueno, van a pasar las redes sociales de nuestros invitados, no dejen de visitarlos. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden escribir debajo del video, les vamos a estar respondiendo de manera muy puntual y les agradecemos que hayan estado con nosotros el día de hoy. Al contrario, muchas gracias. Pues al contrario, felicidades, es un honor, estoy muy orgullosa de ti, Pedro, Muchas muy gracias. orgullosa de ti, Jesús, y pues bueno, sigan abriendo estos espacios para seguir construyendo un mundo mejor. Hasta Muchas pronto. gracias. Gracias. Hasta luego, Centinelas, hasta la próxima. No olviden que iniciamos 2026 con temas muy buenos. Nos vemos en el transcurso del año. Hasta la próxima. Centinela Social es posible gracias a entrevistadores: José Pedro Márquez Gálvez, Jesús López Hernández. Dirección y edición: Gerardo Nava Islas y Ulises Arturo Durán Medino. Cortinilla y gráficos: Ulises Arturo Durán Medino.
y la producción en colaboración con Panóptico Films. Idea original y productor ejecutivo, José Pedro Márquez Gálvez.